Hoy les vengo a explicar lo que viene a ser los amplificadores de radiofrecuencia para la transmisión de datos. Y nos centraremos en las antenas. Bueno, en la agenda del día de hoy, pues básicamente veremos pues qué es una antena, la relación de las antenas con lambda, que es la longitud de onda, las antenas de AM versus las antenas de FM, los respaldos de alimentación, los sistemas de puesta a tierra, junto con los anclajes, y por supuesto las subestaciones de energía. Bueno, la pregunta fundamental viene a ser ¿qué es una antena? Básicamente una antena es un dispositivo que nos permite transmitir y recibir ondas electromagnéticas. Esto con el fin de eliminar los cables y para poder así comunicarse dos puntos como tal, ya que nuestro cable sería el aire, utilizando pues los fenómenos de los campos electromagnéticos. Bueno, pues básicamente, ¿cómo se consigue una transmisión de datos? La transmisión de datos, pues digamos que tiene que ver bastante con la ley de Faraday, ya que la ley de Faraday establece que si tenemos un alambre cerca de un imán, este cable no conducirá energía eléctrica, pero si lo alejamos, el cable lo conducirá la energía eléctrica. A su vez, si tenemos un cable plano, el cable cambiará de flujo de energía y cambiará sus polos. Y así pues tendremos como tal una antena primitiva. A continuación pues podemos ver este fenómeno que varía los polos, puesto que hay un flujo constante de electrones que va y viene. Bueno, la longitud de onda pues básicamente tiene una relación con la frecuencia, que lo relacionamos con la ecuación que es básicamente que lambda es igual a la velocidad sobre la frecuencia, en donde la velocidad pues depende del medio, ya que si transmitimos algo mediante el aire, necesitaremos utilizar la velocidad del sonido, pero si utilizamos un cable, por ejemplo, utilizaremos la velocidad de la luz para fenómenos electromagnéticos, como pues lo podemos ver en la gráfica de la longitud de onda versus el campo eléctrico y el campo magnético. A su vez, la longitud de onda, como tiene una relación con la frecuencia, decimos que a menor longitud de onda, mayor frecuencia, y a mayor longitud de onda, menor frecuencia. Pero digamos que la relación entre lambda y las antenas es muy cercana, ya que para fabricar una antena necesitamos saber la longitud de onda de la señal que vamos a transmitir. Y esto obviamente dependerá de la antena, que posteriormente pasaré a explicar. Sin embargo, hay antenas de tipo dipolo, tipo monopolo o Marconi y las de Trébol y las antenas de Yagi. Sin embargo, las antenas monopolo establece una relación de lambda cuartos, ya que las antenas dipolo, que son las antenas base como tal, las estaremos dividiendo en dos. Posteriormente explicaremos el por qué. Y aquí vemos pues como tal el diagrama de la antena, que básicamente viene a ser un cable de lambda cuartos o una estructura de lambda cuartos, la cual pasará a estar a tierra. Aquí vemos una antena dipolo que es de lambda medios, que como vemos y explicábamos anteriormente, hay un cambio constante en los polos, es decir, que hay un flujo constante del campo electromagnético. Pero bueno, para entender la cobertura como tal de una antena, necesitamos saber sus diagramas de radiación. Como sabemos, pues las antenas irradian una señal. Pues digamos que aquí podemos ver
una forma toroidal que viene a ser una antena dipolo. Pero digamos que nosotros necesitaremos hacer un corte dependiendo del eje. Asimismo lo veremos reflejado. Por ejemplo, si nosotros hacemos un corte en el eje Y, veremos básicamente un círculo, ya que la forma toroidal viene a ser un círculo junto con otro círculo en medio, como lo vemos a continuación, que básicamente digamos que no viene a ser un constante para transmitir una señal. Pero si nosotros hacemos un corte sobre el eje Z, veremos el siguiente patrón de radiación, en el cual decimos que esta antena es una antena omnidireccional, puesto que puede transmitir en todos los sentidos. Pero con la antena de Marconi vemos una relación, puesto que la antena de Marconi es un monopolo, es decir, nos quedamos con la mitad del círculo, es decir, 180 grados, para utilizar estos diagramas. Y por ende, no necesitaríamos los lambda medios para la creación de las antenas, sino lambda cuartos, puesto que simplemente son 180 grados del círculo. Pero cabe aclarar que estos diagramas de radiación no van a ser así en la vida real, puesto que diversos factores pueden alterar la señal y la cobertura de la antena. Puede ser desde un árbol hasta una reja de una casa. Pero bueno, todo esto viene a parar en las antenas AM. Nosotros sabemos que la radio AM en Colombia comienza el dial en los 540 kHz y va hasta los 1580. Es decir, si restamos eso, es decir, hallamos el ancho de banda, tenemos un ancho de banda de AM como tal de 1040 kHz. Pero recordemos que los anchos de banda para una emisora en AM son de 10 kHz en promedio. Es decir, que si queremos hallar la cantidad de canales que podemos tener en AM, simplemente tomaremos el ancho de banda de todo AM sobre el ancho de banda del canal, obteniendo así 104 canales. Como hemos visto, hay una relación con lambda para crear las antenas. Y esto viene a ser básicamente pues la longitud de onda, como ya veníamos hablando. Para este caso, pues digamos que la frecuencia como tal, es decir, el ancho de banda, lo tomaremos como de 1 kHz, de 1 MHz, perdón. Obteniendo así pues 300 metros de longitud de onda. Ahora, simplificando para obtener la antena, que sería lambda cuartos, tenemos que son 75 metros para una antena de AM, lo cual son las antenas bastante grandes y tienen una cobertura igual de grande, puesto que estas antenas pueden trabajar con la ionosfera para aumentar el nivel de cobertura de la señal. Como podemos ver, pues digamos que tenemos la antena como tal junto con los cables y unas pequeñas unos pequeños círculos de plástico que viene a ser lo que se conoce como una trampa, es decir que se acorta el ancho o se agranda el ancho de banda dependiendo
Pues de la longitud de onda. Pasemos a ver pues, como tal lo de las antenas FM, que básicamente vemos una relación de aproximadamente 20 MHz en todo el ancho de banda de FM, para poder así hallar la cantidad de canales que vendrían a ser 100, ya que el ancho de banda de una emisora de FM viene a ser 200 kHz, si lo hacemos por la regla del ancho de banda de Carson. A su vez también vamos a hallar la longitud como tal de la antena que tendríamos para FM. Como vemos, también tenemos la misma relación de la velocidad de la luz sobre la frecuencia, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y en este caso, pues la frecuencia viene a ser 100 MHz, que nos daría como tal pues 3 metros. Y haciendo la relación con la onda cuartos de la antena, pues tendríamos que son 0,75 metros o 75 centímetros. Como vemos, pues estas son las antenas que normalmente tenemos en nuestras casas junto con nuestros equipos de sonido. Pero bueno, ¿qué es mejor? ¿Una antena AM o una FM? Pues podríamos contestar a esto como es relativo y depende, porque son dos tecnologías distintas que aún así cumplen una función, que es modular una señal, como vemos a continuación. Puesto que en AM tenemos longitudes de onda mucho mayores que las longitudes de FM. Y aún así, podríamos comparar la longitud de AM con lo que vendría a ser el agua, puesto que el agua, como sabemos, se cuela por todos lados, lo que pasaría con la longitud de onda de AM, pero no con la de FM, porque se dificultaría más a la hora de establecer o rodear diversas estructuras como edificios, etcétera. Ya hasta aquí pues hemos hablado de lo que son las antenas, lo que viene a ser las antenas AM y FM y la relación con lambda. Pero digamos que a la hora de transmitir algo por una antena, tenemos que tener en cuenta de que no podemos garantizar de que haya un corte de luz en mientras se transmite una información, un dato, lo que sea. Es por eso que existen los respaldos de alimentación, ya que ningún proveedor puede garantizar que el suministro sea constante y no presente fallas, porque es un fenómeno totalmente impredecible, que no está sujeto a ninguno de las dos partes. Es por eso que utilizamos las UPS, las cuales brindan una protección garantizada a los equipos, ya que estas poseen baterías que internamente están y pueden funcionar dándole energía a nuestros equipos. Pero aún así nos regulan el hecho de que puedan presentarse anomalías en el suministro de energía, tanto como en voltaje como en frecuencia, y lo regulan a través de distintos métodos, como puede ser un fusible. Las plantas de respaldo, estas funcionan a través de una combustión interna, es decir, funcionan tanto con gasona, ACPM y diésel, y también diversos tipos de combustibles. Estas plantas de respaldo, al igual que las UPS, nos respaldan la alimentación, pero estas plantas de respaldo pueden también ser generadores de electricidad, obviamente por pocos tiempos, pero generan electricidad para poder eh,
respaldar las transmisiones que nosotros necesitemos en el caso de que no tengamos suministro eléctrico. También necesitamos los sistemas de puesta a tierra. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos asegurar de que con el paso de los años los equipos sigan manteniendo las mismas especificaciones ni los mismos estándares, eh, ya que los estándares, como sabemos, eh, se, se aumentan cada día. Y es por esto que existen los sistemas de puesta a tierra, que también los podemos tener en nuestras casas, pero digamos que para las antenas, los sistemas de puesta a tierra tienen que ir aparte, como aterrizar la antena. Es por eso que disminuye el número de accidentes que puede tener un técnico a la hora de instalar la antena o a la hora de reparar o actualizar la antena. Y también protege los sistemas para la red eléctrica, porque nosotros también tenemos que respetar el hecho de que las demás personas necesiten el suministro eléctrico. Y por ende no podemos sobrecargar la red eléctrica simplemente para nosotros y a los demás, pues, eh, que les ocurra fallos en sus hogares o en sus negocios, etcétera. Es por eso que existen las puestas a tierra, junto con los anclajes, que los anclajes vienen a ser el instrumento por el cual puede ser una varilla, etcétera, o una puntilla que exactamente se inserte en la tierra junto con un cable que vaya a las antenas y a, lo demás, a las demás estructuras como tal. Finalmente, pues tenemos las subestaciones de energía, que básicamente son instalaciones que forman un pequeño sistema eléctrico, cuyo objetivo general viene a ser el modificar y establecer un nivel en el voltaje para una instalación. Esto con el fin de optimizar pues, la electricidad y que no se esté propenso a fallos o alteraciones en el suministro de energía para las demás personas. Porque recordemos que nosotros no somos los únicos que utilizamos la energía eléctrica, sino hay muchas más personas. Y es por eso que existen las subestaciones de energía, las cuales básicamente están bastante cerca de las antenas, ya que esto nos permite regular el voltaje que le llega a la antena. Y finalmente con esto damos el cierre al video como tal. Espero que les haya sido de su agrado, hayan comprendido la importancia de los fenómenos electromagnéticos para las antenas junto con la longitud de onda para la creación de las antenas y como tal la aplicación de las diversas